Warframe es un juego con un universo propio tan grande e interesante que le hace destacar entre su competencia. Con una gran cantidad de contenido disponible nada más empezar, le hace una gran opción para los jugadores que busquen una aventura única llena de emociones y acción. Aunque ciertamente, el poseer todo esto en grandes cantidades puede llegar a ser demasiado para los jugadores menos atrevidos, haciéndolos cometer o practicar ciertas actitudes y acciones que, en lugar de hacerlos disfrutar de la maravillosa experiencia que ofrece Warframe, los lleva por un camino de malos ratos, descontento e incluso desesperación. Es por esto que hoy te hablaré de los 5 errores más importantes que arruinan tu experiencia en Warframe, además de un bonus que al parecer la comunidad entera lo agradecerá. El error más común que se suele cometer una vez inicias en Warframe es el gastar tus primeros platinos de manera apresurada. Esto sucede por desconocer el cómo se puede expandir el arsenal y el cómo se mejora dicho arsenal. El consejo para este error, nunca mejor dicho, es no gastar excesivamente en cosas meramente estéticas. En mi opinión personal, tú puedes hacer con tus platinos lo que te dé la gana, pero no se puede ignorar que gastar grandes cantidades de la moneda premium del juego cuando aún no te es relativamente fácil de obtener puede afectar directamente tu experiencia completa para progresar y simpatizar con lo que es el juego en su esencia. A lo que me refiero con esto es que Warframe es un juego en el que su progresión toma base hasta cierto punto en invertir grandes cantidades de platino para expandir tu arsenal y con esto disfrutar plenamente de la experiencia que te ofrece el juego, aunque obvio que siempre puedes completar todo el juego con el mismo arsenal, pero siendo realista, convertirá tu experiencia en algo realmente repetitivo, aburrido y tedioso. Este consejo, aunque seguramente lo has escuchado hasta el cansancio, lo menciono en el video porque considero que es muy importante, aunque también soy partidario de que los extremos son malos, por lo cual, si algún cosmético en el juego te atrae tanto y solo aportará a tu disfrute en partida, es igual de importante que invertir en ranuras o reactores y catalizadores. Continuando con errores acerca de la progresión en el juego, un error bastante común es el vender planos de armas como la Axoris, Broken War y demás por el estilo. Suele pasar que al no conocer el potencial de dichas armas, además de lo necesarias que son en el caso de las Oris para futuros farmeos, se desechan por ciertas creencias de que al ser regaladas, muy buenas o útiles no serán. Creencias de gente pendeja. La mera neta, mano. Pero en fin, aunque ciertamente puedes conseguir nuevamente esos planos al intercambiarlos con Simaris, suelen tener un precio de reputación considerablemente alto, por lo cual es un tiempo que te ahorras si solo las mantienes en tu inventario. Además que en el caso de las dos armas que hice mención anteriormente, son realmente muy buenas armas. Una es una de las mejores glaives y la otra es una espada de críticos rojos y daño cortante. Como sabrás, una de las mejores combinaciones en todo el juego. Igualmente, si quieres saber todo acerca de cómo progresar de mejor manera en el juego, recuerda suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones si aún no lo has hecho, para no perderte de futuros videos que facilitarán en gran medida tu camino en Warframe. Otro error bastante común que podrías cometer a la hora de jugar Warframe es el tema de autoimponerse metas demasiado avanzadas en el juego. Un ejemplo bastante común es el querer conseguir algún Warframe de las actualizaciones más recientes, que generalmente su obtención de manera gratuita es en misiones de un acceso tardío para los jugadores más nuevos. Esto ocasiona que al mirar el largo camino que se debe recorrer para llegar a esta meta, invade la frustración al demorar más de lo que se espera en alcanzar esa meta, terminando por abandonar la meta y en el peor de los casos, aburrirse del juego y dejarlo en el olvido. Con esto, se suele olvidar que Warframe es un videojuego, los cuales están pensados para desarrollar ciertas habilidades como la atención, la creatividad, la memoria, los idiomas y el trabajo en equipo, además de obvio, entretener al jugador para pasar un buen rato. En el caso específico de Warframe, en opinión personal, es un juego que va mucho más por el tema de desarrollar determinación, persistencia y disciplina, ya que al ser un juego con un contenido masivo en la actualidad, requiere de mentes fuertes para ser completado. Es un juego único pero que no es para todo el mundo, que ofrece una experiencia increíble solo para quien esté dispuesto a recorrer por completo todo su universo.
Un error más que me gustaría decir que no es común, pero que por desgracia lo es el tema de jugar a Warframe como si todas las misiones fueran una supervivencia, equipando Warframes por mero gusto personal y sin considerar siquiera lo apto que es o que no lo es para la misión a completar. Sin duda esto afecta solo cuando se juega en una partida pública o con amigos. En solitario siempre puedes ir con lo que te venga en gana, así que si eres un jugador solitario puedes pasar de esta parte del video, pero si no, al menos considera escuchar el punto. Este error es de suma importancia ya que lo veo ser muy común en jugadores con un recorrido considerable en el juego, incluso con veteranos de rango de maestría legendario, lo cual me parece absurdo pero pasa. Un ejemplo que tengo muy presente aún es en la misión Paso de Tiana en Marte, el nodo donde se consigue a Citrin. Es una misión de defensa en donde el jugarla en camino de acero puede ser muy viable para quien busque el conseguir al Warframe de la manera más rápida, al igual que el jugarla con un escuadrón puede ser muy provechoso para acelerar aún más la obtención de fragmentos de cristal. Esto hablando de que cada jugador cumpla un rol de los establecidos por el mismo proceso de la misión, pero por desgracia, lo más común en esa misión al entrar en un escuadrón público es ver a Warframes sin habilidades de defensa o control que no aportan al objetivo principal de la misión, el cual claramente es defender el cristal, sin mencionar que el simple desempeño de los jugadores en la misión suele ser absurdo, ya que muchos solo juegan a derrotar enemigos en cualquier zona del mapa, dejando expuesto al objetivo a defender a los enemigos que siempre se cuelan. Ni siquiera tienen intención de recolectar los fragmentos de cristal, volviendo absurdo el ir a la misión con un escuadrón, casi que mejor ir solo y realizar todas las tareas solo, aunque claro, de esta manera limitas considerablemente la cantidad de rondas que puedes mantenerte dentro de la misión sin arriesgar el éxito luego de las primeras 3 rondas. Hablando obvio del camino de acero, un consejo sumamente importante que te puedo dar es que si una misión te resulta difícil de dominar en solitario en el juego, no abuses de ir en una partida pública esperando que los demás lo hagan todo por ti y trata de aportar ayuda a tu equipo, que al final todos obtendrán el mismo beneficio. El último error del que hablaré no es tan común según mi experiencia, pero sí que es muy repudiado incluso por una de las mejores comunidades de un juego que he conocido. Hablo de pedir regalos ya sea de artículos como modificadores, componentes Prime, esculturas Sayatan o directamente platino en el chat del juego, o incluso a amigos, lo cual veo mucho peor en opinión personal. Es algo que incluso puede fracturar una relación por completo. A nadie en este mundo le gustan las personas que buscan la vida fácil. En este aspecto sí que me enorgullece que la mayoría de jugadores en Warframe son personas que luchan por conseguir lo que quieren. De hecho, esto confirma que Warframe desarrolla habilidades como la determinación, persistencia y la disciplina, pero evidentemente, al ser un juego que la mayor parte de su comunidad cuenta con estas características, el que un jugador aparezca sin ellas buscando cosas regaladas sin el mínimo esfuerzo personal por conseguirlas, se gana un rechazo enorme por parte de una comunidad que antepone valores sumamente honorables. De hecho, alguna vez conseguí mirar en el chat del juego esos escasos momentos en que un jugador pide platino gratis. Como notarán, la reacción siempre será inmediata. El mejor consejo para esto es que retomes el camino del Tenno y te esfuerces por conseguir tus propias cosas sin buscar el camino fácil. Toma inspiración en cómo los demás se esfuerzan en conseguir sus propias cosas y no piden cosas regaladas. Quiero aclarar que aunque mi mensaje en el último error puede sonar algo duro, considero que conozco lo suficiente a mi comunidad y sé que la mayoría de mi canal simpatiza con esa idea. Al final estoy seguro que el mensaje, aunque a algunos no les gustará, en especial los que realizan la acción mencionada, es un mensaje positivo que espero pueda ser comprendido con el fin en que fue pensado, o sea, el mejorar la comunidad aún más. Pero pasando al bonus del video, el error más grave que llegó con la actualización de susurros en las paredes es en la misión de tipo Netracelda, donde siempre te topas con gente derrotando enemigos fuera del círculo rojo, que es la zona que hace progresar la misión. Así que tú que miras este video, no lo hagas, no seas troll. Si tú no practicas este troleo, pues felicidades hermano, que te mereces el cielo. Espero que el video haya sido de tu agrado como lo fue para mí el realizarlo. Gracias por mirarlo, que con esto me ayudas bastante. Si aún quieres apoyarme más, puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de mis nuevos videos. Aunque si me quieres apoyar de manera más directa, puedes volverte miembro del canal o dejar tus super gracias para aparecer al final de cada video. Recuerda unirte a la comunidad de Discord para jugar y compartir unas cuantas risas. Nos vemos en un próximo video. Berserk se despide. Bye.